nacional, de hecho el protocolo es el protocolo nacional, y México, que tiene algunos otros que se están comenzando a incorporar. La idea es que, si es posible, más grupos se incorporen y pudiéramos trabajar en conjunto. ¿Cuáles fueron los antecedentes y cuál fue la justificación de este protocolo? Si se ven, es la misma realidad para todos. Tenemos pacientes con una larga historia de síntomas, tenemos que la supervivencia se ve afectada por la falta de recursos para diagnóstico, para tratamiento, para todo. Eso no varía entre los diferentes países, de hecho es una realidad. En el mismo país podemos tener diferentes realidades. No es lo mismo probablemente tratar un paciente en la capital que a lo mejor en una región más remota. Definitivamente América Latina es una región muy heterogénea, compuesta por muchos países, con una gama muy amplia de recursos, con grandes disparidades, y esto fue lo que nos hizo a nosotros pensar en la posibilidad de hacer un protocolo que sea inclusivo, o sea, que no deje a ningún paciente con Hodgkin de la región sin una opción terapéutica. Uno de los puntos que se trató es que aquí nosotros vamos a trabajar solo con linfoma clásico, no se excluyó el linfocítico nodular de este grupo. Se va a llevar un protocolo aparte, y el paso que nosotros dimos fue del trabajo retrospectivo, una guía terapéutica, que es a continuación, que es un protocolo prospectivo con revisión centralizada de todos los pasos. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias? Bueno, vivimos la experiencia del grupo latinoamericano, tratamos de manejar una terapia adaptada, que es lo que en este momento se está manejando. Tenemos en mente y en claro los resultados de los diferentes grupos cooperativos a nivel mundial. No pudimos dejar de lado el costo-efectividad para nosotros, porque acceder a que los diferentes resultados dan sobre vidas muy altas. El problema no es tanto lograr un dando algunas drogas para bajar toxicidad, bajando radioterapia. Ese sí es el problema, y si no tenemos un trabajo cooperativo bien organizado, es difícil contestar esas preguntas. Voy a dar un paso. Los criterios de inclusión para este protocolo, los mismos de todos los protocolos. Realmente nosotros lo único que incluimos como mandatorio, que todos los pacientes deberían tener inmunistoquímica, y nosotros deberíamos tener confirmación. No hay probabilidad de que ingrese un paciente a un protocolo de Hodgkin si no tiene como mínimo CD15, CD20 y CD30 para demostrar que es un Hodgkin. Si no, no tiene sentido, porque vamos a empezar a ver problemas. Estos años de trabajo en el grupo cooperativo y la discusión centralizada nos han permitido ver que muchos pacientes probablemente cambiaron de diagnóstico una vez revisado. Incluso cosas tan sencillas como cambios de estadiaje. No es lo mismo estadiar el paciente en el centro que cuando van a revisión centralizada para los estadiajes, para las imágenes. Hemos tenido pacientes que han cambiado de grupo. No es lo mismo tratar a un paciente en el grupo intermedio que en el grupo de bajo riesgo, cuando realmente tenía una enfermedad que era del grupo intermedio. Entonces, la importancia del trabajo en equipo, de los grupos y la revisión centralizada, tanto de patología como de imágenes, como del seguimiento terapéutico y del cumplimiento del protocolo, porque una cosa es ir en el protocolo y otra es la adherencia al protocolo, que el protocolo se esté cumpliendo. Muchas veces hemos trabajado en forma individual cada centro, y después colectan los datos, los envían para la revisión. Eso es muy diferente a trabajar día a día en tiempo real con los datos, y los datos revisándose paso a paso y tratando de garantizar un control de calidad de los datos. Bueno, esto no voy a entrar en mucho detalle. Aquí sí, esto es lo más importante. Nosotros teníamos que darle solución a todo el mundo. Realmente la única forma de hacerlo es establecer niveles. Hay diferentes países, hay diferentes centros, hay diferentes niveles de opción terapéutica, y se decidieron 3 grupos de nivel
nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y establecimos unos criterios de clasificación y de tratamiento para cada uno de esos niveles. Un ejemplo que fue lo que nos llevó al nivel 1. Haití probablemente está en una situación compleja, difícil en comparación con otros países. Ellos probablemente tienen dificultades para el acceso incluso a la tomografía, no tienen acceso a la radioterapia, tienen que pasar a República Dominicana para hacer la tomografía o para hacer la radioterapia. Algunas regiones aisladas en Sudamérica, probablemente Venezuela, que estaba fuera de ese grupo, como vamos en vía de retroceso, probablemente en algún momento tengamos que pasar del grupo 3 al 2 y del 2 al 1. El grupo 2 es para el grupo que probablemente es la mayoría de los pacientes de Latinoamérica, donde nosotros podemos llegar a un estudio con tomografía, pero no todos tenemos acceso al PET. Y tenemos la opción para los centros más desarrollados, con mayores recursos, una opción con el grupo con la evaluación con el PET. Esto que nos permite a nosotros establecer, dependiendo de los recursos de cada centro o de cada país, porque incluso en un mismo país puede haber centros con diferentes niveles de recursos. Entonces, establecemos los criterios de clasificación para el grupo de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo, dependiendo de los recursos. En el grupo 1, que esperamos que sea muy poco o prácticamente ningún paciente, lo dejamos abierto por si esa posibilidad existe. Solo va a haber dos grupos, el grupo de bajo riesgo y el grupo de alto riesgo. No tenemos grupo intermedio porque con estudios tipo ultrasonido, rayos X, es imposible clasificar un paciente en ese grupo, pero no se quiso dejar sin una opción terapéutica. El grupo 2 y el grupo 3 sí los podemos clasificar en grupos de riesgo por tomografía o por PET, por supuesto estableciendo los criterios que para los criterios de tomografía son diferentes a los criterios para PET. No es lo mismo evaluar un paciente con criterios de PET y trasladar esos criterios a la tomografía o hacer lo mismo con la tomografía y usar los mismos criterios para el PET. Una vez establecidos estos grupos, vemos que hay algunas diferencias. Para el grupo 2 y para el grupo 3, bajo riesgo 1 y 2 sin bulky, 1 y 2 con bulky o enfermedad extranodal, 1B y 3A los dejamos como grupo de riesgo intermedio y todos los B para el grupo de alto riesgo. Y establecimos una propuesta de protocolo terapéutico dependiendo de estos grupos para los diferentes países. El grupo del nivel 1 tiene dificultades para diagnóstico, también va a tener dificultades para tratamiento, probablemente tenga dificultades para acceso a drogas. En ese grupo dejamos una alternativa terapéutica, que es el protocolo que nos funcionó bastante bien, que fue la experiencia que tuvimos con Centroamérica, la experiencia que tuvo el grupo argentino y el resto de los países con el ABBD, que es un protocolo más sencillo, más fácil de manejar, y para el grupo de bajo riesgo, 4 ciclos con la evaluación posterior, si el paciente tenía una respuesta completa, no radioterapia, con respuesta parcial, 21 Gray de radioterapia. Para el grupo de alto riesgo, en ese grupo, en ese nivel 1, 6 ciclos, no se hizo evaluación temprana, se evaluó al finalizar el tratamiento. Si el paciente tiene una respuesta, eliminamos radioterapia. Si la respuesta es incompleta, damos radioterapia 21 Gray. Esta fue una forma de bajar toxicidad y una forma de bajar el número de pacientes con radioterapia. Sobre todo que estos centros en este nivel difícilmente van a tener acceso a la radioterapia. Probablemente el paciente para poder recibir radioterapia tiene que ir a otro país. En el grupo 2 y 3, aquí nosotros establecimos un concepto totalmente diferente. Este es un protocolo muy similar al protocolo alemán. Dejamos aquí un brazo como una alternativa porque había algunos centros en Perú donde probablemente no podían ir al otro grupo, pero esto todavía está en discusión. El protocolo está en este momento en fase de revisión, fase de escritura y pendiente para paso a los organismos reguladores para aprobación, pasar por los comités de ética, o sea que todavía estamos en un proceso de revisión. Este protocolo, el esquema que generalmente es la propuesta a futuro, la propuesta nueva, es este protocolo con OEPA-COPTAC. Esto tiene una ventaja desde el punto de vista médico de respuesta, que probablemente como tiene este ciclo es más intensivo, probablemente más pacientes van a alcanzar buena respuesta, no van a llegar a radioterapia,
pero también tiene algo positivo para nuestro medio, que es que vamos a dar el mismo esquema de inducción para todos los grupos. Uno de los problemas de nosotros es la revisión centralizada. Si el inicio de tratamiento depende de la revisión, probablemente ya venimos con retrasos en el diagnóstico, retrasos a todo nivel en la consulta. Si además nosotros sumamos retrasos para revisar todos los pacientes, esto va a generar tratamientos más tardíos. La ventaja de poder arrancar con dos esquemas de OEPA, eso nos da a nosotros 2 meses para revisar patología, revisar imágenes, revisar estadiaje, revisar que todo el enfoque del tratamiento está bien canalizado y las respuestas o las decisiones las vas a tomar posterior a estos 2 ciclos con la primera evaluación de respuesta, que es después del segundo OEPA. Entonces tenemos que para el grupo 2 y 3 de bajo riesgo, 2 OEPA, eso es toda la quimioterapia. Si el paciente tiene respuesta completa, no va a radioterapia. Si el paciente alcanzó una respuesta parcial, 21 Gray. Si vemos intensivo, pero poca quimioterapia, y muchos pacientes van a recibir, o pocos pacientes van a recibir radioterapia. O sea que está bajando intensidad de quimio, intensidad de radioterapia, manteniendo unos resultados aceptables. En el grupo de riesgo intermedio, estamos dando 2 ciclos de OEPA, respuesta. Si el paciente tiene respuesta completa o respuesta parcial, igual recibe los 2 COPDAC, pero el grupo de respuesta completa no va a recibir radioterapia, el grupo de respuesta parcial va a recibir 21 Gray. Esto solo a área comprometida. En el grupo de alto riesgo, igual 2 ciclos de OEPA, evaluación de la respuesta. En ese momento vamos a los 4 ciclos de COPDAC y después igual un grupo no va a recibir radioterapia y un grupo va a recibir radioterapia. Con esta propuesta pensamos que más del 70% de los pacientes no van a recibir radioterapia. Entonces estamos bajando de una forma organizada intensidad de quimioterapia, intensidad de tratamiento de radioterapia, tratando de mantener los niveles de sobrevida, no corriendo riesgo de tener caídas importantes por hacer reducciones bruscas, quitando radioterapia o quitando quimioterapia. El esquema, bueno, son esquemas conocidos, no vamos a entrar en detalle, el ABBD, el OEPA y el COTAC. Las evaluaciones iniciales, sí tratamos de que las evaluaciones sean lo más parejas para todos los grupos, independientemente de los recursos. O sea, tenemos unas exigencias que no son nada extraordinarias. O sea, todos los centros pudieran acceder a lo básico que vamos a hacer, que es la evaluación clínica, las imágenes, todas las evaluaciones de funcionalismo renal, funcionalismo hepático. Si pudiéramos hacer otras cosas, las haríamos, sobre todo dependiendo de los centros, la evaluación de citomegalovirus, hepatitis, Epstein-Barr, todo lo que sea la parte viral, toxoplasmosis, y todo lo que es la evaluación de toxicidad y de la parte de funcionalismo pulmonar, funcionalismo cardíaco. La idea es que los pacientes puedan tener un seguimiento correcto, incluso la parte endocrinológica y gonadal. Si nosotros queremos hacer un estudio a largo plazo, tenemos que tener un patrón de inicio para poder comparar. Si el paciente al inicio no teníamos evaluación cardiovascular, evaluación pulmonar, evaluación hormonal o gonadal, no tenemos forma de saber qué ha pasado después. Entonces, para todos los estudios de seguimiento es necesario tener un panel completo de evaluación inicial del paciente. Estudios requeridos, lo básico, dependiendo del grupo. Esperemos que en este grupo 1 entre la menor cantidad de centros posibles. Ahí solamente estamos trabajando con tomografía y rayos X. El trabajo en equipo está funcionando. De hecho, aquí probablemente el centro que tenía más problemas era Haití, pero ya la cooperación con República Dominicana, muchos pacientes están pasando de Haití a Dominicana a hacerse las evaluaciones iniciales y regresan a su país, se tratan, y si necesitan radioterapia cruzan a Dominicana para hacer la radioterapia. O sea, es que el concepto era no dejar a nadie fuera, pero probablemente con el apoyo, con el trabajo en equipo y con los centros colaborando, muchos centros van a ir al rescate de centros que tengan menos recursos y probablemente vamos a ir nivelando hacia un punto medio. La idea es que probablemente el grueso de los pacientes van a estar en el grupo 2, que es el de tomografía, y vamos a tener pacientes en el grupo 3 con estudio con resonancia por difusión y con CT-PET. En el grupo 2,
lo mínimo, la rayos X de tórax para la evaluación del mediastino y la evaluación de la tomografía cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste. En el grupo 3, igual la tomografía, tenemos la opción de la resonancia de cuerpo entero por difusión y tenemos el grupo que pudiera trabajar con PET. La idea es que trabajar con PET no es fácil, trabajar con resonancia por difusión no es fácil. Muchos centros de nosotros tienen poca experiencia, no están estandarizadas las pruebas. Es importante la revisión. Ya tenemos expertos en imágenes, el grupo de Brasil, que está bastante avanzado con el trabajo de la resonancia por difusión, y con la experiencia de Argentina y Brasil con el PET, estamos estandarizando las pruebas. De hecho, estamos haciendo control de calidad, se están mandando las imágenes para que las revise el grupo centralizado y de alguna forma lograr que podamos tener incluso un centro de referencia por país para revisar imágenes tanto de tomografía, de resonancia o de PET, y tener revisión centralizada por país, revisión centralizada por el grupo. O sea, sobre todo para casos problemas. Si en el grupo país hay alguna duda, pasa a la revisión centralizada. El hecho de que tengamos una inducción de 2 ciclos con el OEPA nos da tiempo para poder hacer todas esas revisiones y no tenemos la premura de que hay que estar apurado porque el paciente tiene que comenzar tratamiento. Lo importante es tener las imágenes que estén digitalizadas y poder enviar. Ahorita por la tecnología no necesitas mucho, sino un archivo, lo puede abrir cualquier radiólogo, lo puede revisar y se puede discutir. Importancia del trabajo en equipo, importancia de la revisión, importancia de la discusión permanente de los casos. No es lo mismo tomar decisiones individuales por médico o por centro que cuando las tomamos como grupo y como país. Las discusiones deberían hacerse primero a nivel de cada país, después las discusiones pueden pasar al nivel central, se revisan experiencias, discutimos casos todos los martes, seguimos viendo casos donde hay diferentes criterios, hemos tenido que corregir estadiajes, hemos tenido que corregir casos patología, tomar decisiones de retirar a lo mejor un paciente de protocolo o de cambiar a un paciente de grupo de riesgo. Las definiciones de respuesta o de sitio comprometido, bueno, esto no vamos a entrar en detalle. El estadiaje sigue siendo el mismo estadiaje de Ann Arbor, no ha habido ningún cambio. Los criterios de respuesta sí, aquí varían dependiendo del grupo. Lo que es respuesta cuando lo vamos a trabajar con eco, cuando vamos a trabajar con tomografía o con resonancia. Los criterios de respuesta para el grupo o el nivel 1, que es el de menores recursos, respuesta adecuada, desaparición de todos los síntomas, no hay ganglios linfáticos patológicos palpables. Por ultrasonido, que es lo que podemos hacer en ese grupo, tienen que ser ganglios menores de 1 centímetro en sentido transversal y menor de 1,5 en longitudinal, con una morfología ovoide y con hilo graso restaurado. Son características de imágenes que nos permiten pensar que ese ganglio no está comprometido. Por supuesto, el estudio de radiología. Con esto nosotros podemos establecer un criterio de respuesta. Por supuesto, la idea es que cada vez menos centros tengan que llegar a este nivel tan básico de tratamiento. Y la respuesta inadecuada, bueno, cuando no se cumplen esos criterios y consideramos que hay enfermedad, ese paciente debe ir a radioterapia. En el grupo 2 o en el nivel 2 de recursos, donde llegamos a la tomografía como estudio, la idea es desaparición de todos los síntomas, 80%. Aquí ajustamos el número de 75 en la literatura y 75-80. Nosotros, por margen de seguridad, estamos en 80% de reducción de la suma del producto de los diámetros perpendiculares de cada agregado nodal, desaparición completa de las lesiones parenquimatosas, a menos que se creara una cicatriz residual. Con estos criterios de respuesta completa, nosotros no damos radioterapia, y para los pacientes que tengan una respuesta inadecuada o que no alcanzaron respuesta completa, esos pacientes van a radioterapia. En el grupo 3, que son los pacientes que podemos trabajar con resonancia por difusión o con PET, los criterios son los establecidos en todos los protocolos. Tiene que tener PET al inicio, tiene que tener el PET de seguimiento. No hacemos nada con que hagamos PET solamente para evaluar respuestas si no teníamos PET inicial para poder comparar. El PET tiene que ser un débil de 3 y por resonancia que haya desaparecido cualquier señal que estuviese presente al inicio. Lo importante es que no tiene sentido
mezclar pacientes de grupo, no tiene ninguna, tratar un paciente un rato en el nivel 2, un rato en el nivel 3. Si el centro lo que tiene recursos para nivel 2, hay que tratar de hacer el óptimo en el nivel 2. Tratar de gastar recursos haciendo PET, que después no puedes evaluar o que no puedes tomar decisiones correctas porque no tienes el PET inicial, no tiene sentido. La idea es que si vamos a comenzar un paciente en el nivel 3, tiene que tener condiciones para tratarse desde el principio en el nivel 3. Si las condiciones son del nivel 2, vamos en el nivel 2. La idea es ofrecerle a cada paciente la mejor opción terapéutica posible dentro del nivel de recursos del centro. Por supuesto, si el paciente puede migrar o por cercanía puede ir a un centro que tenga mayores recursos, por supuesto, eso es válido. El paciente puede tratarse en el centro más cercano. Pero si hay dificultades por lejanía o por dificultad por recursos económicos, la idea es que cada paciente, dependiendo del nivel donde esté, se pueda tratar en una forma correcta con garantía de que lo que está haciendo es lo mejor posible para ese paciente. Por supuesto, agradecer a todo el grupo que participó en este protocolo, el grupo latinoamericano. Aquí tenemos gente de todos los países y por supuesto nuestros asesores, el caso de Mónica por el Sanjut, Christine por el grupo alemán, Peter Kohl del COG y Pedro Alarcón también por el grupo del COG, que fueron nuestros mentores y de alguna manera nuestros asesores y los que nos ayudaron a la hora de conocer la realidad de cada uno de los centros y buscar una forma de unificar todo en un solo protocolo, en un solo estudio clínico con diferentes niveles, de modo de que todo el mundo se sienta incluido. El problema, diseñar un protocolo solo para el nivel 3, probablemente íbamos a tratar en toda Latinoamérica unos 20 centros, 30 centros como máximo. De esta forma, todos los centros tienen cabida, todos los centros son importantes, no importa si tienes un paciente, 2 pacientes, o 50 pacientes o 100 pacientes, todos van a ser valorados igual, todos van a tratarse de la misma forma, todos van a tener el mismo respeto y esa es la idea, pues que todo el mundo sienta que está contribuyendo y pensar que esto es una apuesta cooperativa de grupo donde obviamente va a haber centros que tengan más recursos. La idea es que los centros que tengan más recursos de alguna manera apoyen a los que tengan menos recursos. La idea no es competir, si yo tengo más recursos yo quiero hacer el top. Si yo tengo menos recursos, tú no puedes acceder a ese estudio, tienes que ir a otro nivel. O sea, la idea es cooperación y lo que se mencionó anteriormente, pues tratar de dejar a un lado los egos